Imagina que puedes cruzar al otro lado del universo en un segundo, no en 1.000 millones de años. En un segundo. Esa idea vive en la física teórica desde hace casi un siglo. Tiene nombre, tiene ecuaciones, tiene soluciones matemáticas que ningún físico ha podido refutar. Y lo que esas ecuaciones dicen sobre lo que le ocurriría a tu cuerpo si intentaras cruzar uno, es algo que la cultura pop ha decidido ignorar completamente. Los agujeros de gusano no son ciencia ficción. Son soluciones válidas a las ecuaciones de campo de Einstein. Existen matemáticamente con la misma solidez con que existe la relatividad general, la teoría más verificada y precisa que la física ha producido jamás. El problema no es si las ecuaciones permiten los agujeros de gusano. Las permiten. El problema es todo lo demás. Lo que necesitarías para construir uno. Lo que te haría el espacio-tiempo curvado dentro de él. Y la posibilidad, que ningún físico descarta con certeza, de que el universo tenga mecanismos propios para destruirlos antes de que nada pueda atravesarlos. Quédate hasta el final de este video, porque cuando lleguemos a hablar de lo que la materia exótica con energía negativa haría al tejido del espacio-tiempo, y de por qué Stephen Hawking pasó décadas argumentando que la naturaleza prohíbe activamente los agujeros de gusano traversables, vas a entender por qué esta idea que parece prometedora puede ser la trampa más elegante que la física ha tendido jamás a la imaginación humana. En 1916, apenas un mes después de que Albert Einstein publicara su teoría de la relatividad general, el astrónomo Karl Schwarzschild encontró la primera solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein. Lo hizo desde las trincheras del frente ruso, donde combatía durante la Primera Guerra Mundial, y murió pocos meses después de una enfermedad contraída en el frente. Su solución describía la geometría del espacio-tiempo alrededor de una masa esférica perfecta, y contenía algo que nadie esperaba. En el centro de esa geometría había una singularidad, un punto donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Y rodeando esa singularidad había una superficie invisible más allá de la cual nada, ni siquiera la luz, podía escapar. Lo que hoy llamamos agujero negro. Pero la solución de Schwarzschild tenía una característica que durante décadas nadie supo cómo interpretar. La geometría era simétrica. Si existía una región del espacio-tiempo donde todo caía hacia adentro, las ecuaciones sugerían que debía existir también una región simétrica donde todo salía. Una especie de agujero negro al revés, una región de espacio-tiempo que los físicos llamaron agujero blanco. En 1935, Einstein y su colaborador Nathan Rosen analizaron formalmente esta estructura simétrica. Publicaron un paper en Physical Review titulado simplemente ¿Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? Pero el trabajo relevante para los agujeros de gusano fue otro del mismo año. Es menor que numeral 0. 2.5 numeral es mayor que The Particle Problem in the General Theory of Relativity. En él describieron lo que llamaron un puente, una conexión geométrica entre dos regiones separadas del espacio-tiempo, un tubo en la geometría del universo, lo que hoy se llama puente de Einstein-Rosen, lo que la cultura pop llama agujero de gusano. El nombre agujero de gusano lo acuñó el físico John Wheeler en 1957, usando la metáfora de un gusano que perfora una manzana. En lugar de recorrer la superficie de la manzana de un lado al otro, el gusano hace un túnel directo a través de la pulpa. La manzana es el universo. El túnel es el puente de Einstein-Rosen. La idea es conceptualmente limpia, matemáticamente consistente y en la práctica absolutamente devastadora para cualquiera que intente usarla. El problema con el puente de Einstein-Rosen original es que es inútil para el transporte. No porque sea difícil de construir, sino porque es intrínsecamente inestable
de una manera que no admite solución con física convencional. Un puente de Einstein-Rosen estándar, derivado de la solución de Schwarzschild, existe durante un tiempo infinitesimalmente breve antes de colapsar. No breve en el sentido de milisegundos, breve en el sentido de que ninguna señal, ni siquiera la luz, puede cruzarlo de un lado al otro antes de que el cuello del túnel se cierre. Esto lo calculó con precisión el físico Charles Misner. También en la tradición de Wheeler es menor que numeral cero. 2,5 numeral es mayor que, y los resultados son inequívocos. El agujero de gusano de Einstein-Rosen no es una puerta. Es un destello geométrico que aparece y desaparece antes de que nada pueda cruzarlo. Para que un agujero de gusano sea traversable, para que algo pueda entrar por un extremo y salir por el otro con tiempo suficiente, necesita estar estabilizado. El cuello del túnel necesita mantenerse abierto contra la tendencia natural del espacio-tiempo a colapsar. Y para eso necesitas algo que no existe en ningún laboratorio del mundo. Algo que los físicos llaman materia exótica. En 1988, los físicos Kip Thorne y Michael Morris, ambos del California Institute of Technology, publicaron en el American Journal of Physics un paper que se convertiría en referencia central del campo. En él describieron las condiciones necesarias para que un agujero de gusano fuera traversable por un ser humano. El paper nació de una solicitud inusual. Carl Sagan, mientras escribía su novela Contacto, preguntó a Thorne si había algún mecanismo físicamente plausible para el viaje interestelar casi instantáneo. Thorne se tomó la pregunta en serio y el resultado fue física real, no ficción. La conclusión de Thorne y Morris fue clara. Para mantener abierto el cuello de un agujero de gusano traversable, necesitas materia con densidad de energía negativa. No energía pequeña, no energía cero, energía negativa. Materia que empuje el espacio-tiempo hacia afuera en lugar de curvarlo hacia adentro. Materia que viole lo que los físicos llaman las condiciones de energía nula y débil, las propiedades que toda forma conocida de materia y energía cumple en el universo observable. Si esto te está dejando con la sensación de que los agujeros de gusano exigen lo imposible para funcionar, suscríbete al canal ahora. Cada semana exploramos el cosmos con este nivel de detalle, sin simplificar lo que la física realmente dice, sin vender promesas que las ecuaciones no respaldan. La materia exótica con energía negativa no es completamente imposible en el marco de la física cuántica. Existe un fenómeno llamado efecto Casimir, demostrado experimentalmente en 1948 por Hendrik Casimir y medido con precisión por Steve Lamoureux en el Physical Review Letters en 1997. El efecto Casimir ocurre cuando colocas dos placas conductoras extremadamente cercanas en el vacío. Entre las placas, el espacio es tan estrecho que suprime ciertas fluctuaciones cuánticas del vacío que sí existen fuera de ellas. El resultado es que la región entre las placas tiene una densidad de energía menor que el vacío que las rodea. Energía efectivamente negativa en comparación con el entorno. Los físicos teóricos señalan esto como prueba de principio de que la energía negativa no está prohibida por la naturaleza. Y tienen razón. Pero aquí está el abismo entre principio y aplicación. La cantidad de energía negativa producida por el efecto Casimir entre dos placas separadas por nanómetros es menor que numeral cero. 2,5 numeral es mayor que es inconcebiblemente pequeña. Para estabilizar el cuello de un agujero de gusano traversable del tamaño suficiente para que pase un ser humano, la cantidad de materia exótica con energía negativa que necesitarías es del orden de magnitud de la masa de Júpiter, pero con energía negativa. No hay proceso natural conocido que produzca eso. No hay tecnología concebible con nuestra física actual que pueda generarlo. Y no hay garantía teórica de que sea posible en ningún régimen de energía alcanzable.
pero supongamos por un momento que lo tienes. Que de alguna manera has reunido la materia exótica necesaria, has estabilizado el cuello del agujero de gusano y te preparas para cruzar. Lo que le pasaría a tu cuerpo dentro de un agujero de gusano traversable es algo que Thorne y sus colaboradores analizaron con precisión en el paper de 1988 y en trabajos posteriores. Para que el paso sea supervivible, las fuerzas de marea dentro del túnel deben ser tolerables. Las fuerzas de marea son la diferencia de atracción gravitacional entre dos partes de tu cuerpo, lo que hace que un agujero negro te espaguetifique porque la gravedad tira de tus pies infinitamente más fuerte que de tu cabeza. En un agujero de gusano de radio suficientemente grande, las fuerzas de marea pueden ser lo bastante pequeñas para no matarte en el cruce. Thorne calculó que para fuerzas de marea tolerables por un cuerpo humano, el agujero de gusano necesitaría un radio de cuello de al menos 1 año luz. 1 año luz. Casi 10 billones de kilómetros de radio mínimo. La cantidad de materia exótica necesaria para estabilizar un túnel de esas dimensiones supera cualquier escala que la física de partículas actual pueda contemplar. Y si el radio es menor, las fuerzas de marea te matan. Tu cuerpo es estirado y comprimido simultáneamente por gradientes de curvatura del espacio-tiempo, que actúan de forma diferente sobre cada centímetro de tu anatomía. Tus huesos se fracturan. Tus vasos sanguíneos se rompen. Tus células se desgarran a nivel molecular. No de golpe. Progresivamente, mientras avanzas hacia el cuello. Pero hay un problema más profundo que las fuerzas de marea. Uno que no tiene solución de ingeniería. Uno que lleva décadas dividiendo a los físicos teóricos más brillantes del mundo. En 1988, el mismo año en que Thorne y Morris publicaban su paper sobre agujeros de gusano traversables, Stephen Hawking comenzaba a desarrollar lo que eventualmente llamaría la conjetura de protección cronológica. El problema no es solo construir el agujero de gusano. Es que un agujero de gusano traversable entre dos puntos del espacio puede, bajo ciertas condiciones, convertirse en una máquina del tiempo. Si mueves un extremo del agujero de gusano a velocidades relativistas y luego lo detienes, la diferencia de tiempo relativista entre los dos extremos crea una conexión temporal, no solo espacial. Puedes entrar por un extremo en el presente y salir por el otro en el pasado. Esto no es especulación narrativa. Es una consecuencia matemática directa de la relatividad especial aplicada a la topología del agujero de gusano. Kip Thorne lo reconoció explícitamente en papers posteriores al de 1988. Y aquí entra Hawking. Si un agujero de gusano puede convertirse en una máquina del tiempo, argumentó Hawking, algo debe evitar que eso ocurra. Porque las máquinas del tiempo generan paradojas causales. Puedes volver al pasado y destruir la máquina antes de construirla. El universo no puede operar con esa incoherencia. Entonces, o bien las máquinas del tiempo son imposibles, o bien hay un mecanismo que las destruye antes de que puedan operar. La hipótesis de Hawking era que las fluctuaciones cuánticas del vacío se amplifican de forma catastrófica en el interior de cualquier agujero de gusano que esté a punto de convertirse en máquina del tiempo. Que esas fluctuaciones generan una cantidad de radiación infinita en el cuello del túnel en el instante preciso en que la conexión temporal se activa. Lo que los físicos llaman un back reaction catastrófico, que destruye el agujero de gusano antes de que nada pueda cruzarlo en dirección temporal. Antes de que lleguemos al final, el episodio sobre los agujeros negros y la paradoja de la información está en la pantalla ahora mismo. Si este video te ha dejado con la sensación de que el espacio-tiempo oculta trampas en cada solución elegante, ese te va a confirmar que la física teórica es el único lugar donde el universo muestra sus límites con absoluta claridad. La conjetura de protección cronológica de Hawking nunca fue demostrada formalmente. Era una hipótesis, no un teorema.
Y en 2009, el físico Matthew Visser de la Victoria University of Wellington publicó trabajos sugiriendo que el back reaction podría no ser siempre catastrófico, que hay configuraciones de agujeros de gusano donde las fluctuaciones cuánticas no se amplifican de forma destructiva. El debate sigue abierto. Hawking y Thorne, dos de los físicos teóricos más brillantes del siglo XX, nunca llegaron a un acuerdo sobre si la naturaleza prohíbe o permite los agujeros de gusano traversables. Murieron con esa pregunta sin respuesta definitiva. Lo que sí sabemos, con una certeza que no admite optimismo fácil, es que no hemos detectado ningún agujero de gusano. Nunca. Ninguno. El Event Horizon Telescope, que en 2019 capturó la primera imagen de un agujero negro, el agujero negro Mochenta, y 7 por a 55 millones de años luz, no ha encontrado ninguna señal de estructuras con la topología de un agujero de gusano. Los agujeros de gusano, si existen, deberían ser distinguibles de los agujeros negros por ciertas características en cómo desvían la luz, un fenómeno llamado lente gravitacional. En 2019, el físico Cosimo Bambi de la Fudan University publicó en Physical Review D un análisis de las firmas observacionales que distinguirían un agujero de gusano de un agujero negro en las imágenes del Event Horizon Telescope. La imagen de Mochenta y 7 por es consistente con un agujero negro estándar. No hay evidencia de estructura de agujero de gusano. En 2022, un resultado teórico generó una oleada de titulares que deben ser contextualizados con cuidado. Juan Maldacena del Institute for Advanced Study de Princeton, uno de los físicos teóricos más influyentes del mundo, y Alexei Milekin publicaron un paper describiendo un tipo de agujero de gusano que podría ser traversable en el marco de la física de cuerdas y la correspondencia ADS-CFT. Los titulares dijeron que los agujeros de gusano traversables eran posibles. Lo que los titulares no dijeron es que los agujeros de gusano de Maldacena y Milekin son microscópicos, de escala de Planck, del orden de 10 elevado a menos 35 metros de radio, incomparablemente más pequeños que un protón, y que cruzarlos tomaría más tiempo que la edad del universo debido a los mecanismos de estabilización requeridos. No son una puerta. Son una curiosidad topológica microscópica con propiedades teóricas interesantes y cero aplicación práctica concebible. Lo que nadie te cuenta cuando hablan de ese paper como si fuera un paso hacia el viaje interestelar es que los propios autores lo presentaron como una exploración de la naturaleza del espacio-tiempo a escala cuántica, no como un blueprint para transporte. Hay algo más que merece atención y que casi nunca aparece en la divulgación sobre agujeros de gusano. La cuestión de la estabilidad no es solo el problema de la materia exótica, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Es también el problema de la radiación de Hawking. Cualquier agujero de gusano que conecte dos regiones del espacio-tiempo tiene horizontes de eventos asociados a su topología. Y cualquier horizonte de eventos genera radiación cuántica. La radiación de Hawking que el propio Hawking predijo en 1974. Esa radiación no es neutra para la estructura del agujero de gusano. Interactúa con la materia exótica que lo estabiliza. Los cálculos de varios físicos, incluidos trabajos de William Munro de la University of British Columbia, sugieren que en muchas configuraciones, la radiación cuántica dentro del cuello del agujero de gusano desestabiliza activamente la materia exótica que lo mantiene abierto. El agujero de gusano intenta mantenerse abierto con materia exótica. La radiación cuántica destruye esa materia exótica. El agujero de gusano colapsa antes de que nada pueda cruzarlo. No sabemos si este mecanismo es universal. No sabemos si hay configuraciones que lo eviten. No sabemos si la física de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, las dos principales candidatas a una teoría cuántica de la gravedad, cambian fundamentalmente el cuadro. No tenemos una teoría cuántica de la gravedad verificada. Y sin ella,
las predicciones sobre lo que ocurre en el interior de un agujero de gusano, donde la gravedad y la mecánica cuántica operan simultáneamente a escalas extremas, tienen un margen de incertidumbre que ningún físico honesto minimizará. Lo que queda al final de todo esto es una imagen muy diferente a la que la ciencia ficción ha construido durante décadas. Los agujeros de gusano existen en las ecuaciones. Las ecuaciones son reales. La relatividad general es la teoría más verificada que tenemos. Pero entre existir en las ecuaciones y ser traversable hay un abismo que contiene, en orden creciente de dificultad, la necesidad de materia exótica, con energía negativa en cantidades astronómicas que ningún proceso natural conocido puede producir, la posibilidad de que el universo tenga mecanismos cuánticos que destruyan el agujero de gusano en el instante en que podría ser usado, y la certeza de que si el radio del túnel no es de al menos un año luz, las fuerzas de marea te matan antes de llegar al otro lado. Todo eso asumiendo que consigues construir uno. Todo eso asumiendo que la naturaleza no tiene prohibiciones más profundas que aún no hemos descubierto. Lo que más me inquieta de los agujeros de gusano no es que sean inalcanzables, es que sean posibles en las ecuaciones y que eso no signifique nada en términos de realidad física. La relatividad general es una teoría clásica. No incorpora la mecánica cuántica. Y el universo, en sus escalas más fundamentales, es cuántico. Lo que significa que las soluciones matemáticas de Einstein, por más que sean verificadas a escalas macroscópicas, pueden no decir nada verdadero sobre lo que ocurre en las condiciones extremas necesarias para un agujero de gusano real. Kip Thorne, que recibió el Premio Nobel de Física en 2017 por la detección de ondas gravitacionales, sigue siendo cautelosamente optimista sobre la posibilidad teórica de los agujeros de gusano. Pero incluso Thorne reconoce que no sabe si son físicamente realizables, que las condiciones necesarias están, según sus propias palabras, en el límite de lo que la física puede contemplar. Y hay algo en ese límite que resulta difícil de ignorar. El universo nos ha dado ecuaciones que permiten atajos entre dos puntos distantes del espacio-tiempo. Ecuaciones que ningún físico ha podido refutar. Y al mismo tiempo, parece haber colocado en la práctica, en los requisitos de materia exótica, en la inestabilidad cuántica, en las fuerzas de marea, todos los mecanismos necesarios para que esos atajos no puedan usarse. Como si la naturaleza hubiera diseñado la cerradura perfecta y hubiera puesto la llave dentro de la caja cerrada. Las ecuaciones te muestran la puerta. La física te dice que no tienes la llave. Y nadie puede garantizarte que la llave exista.